Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les hemos preparado un episodio que les va a gustar mucho porque es un poquito la explicación de todo lo que estuvimos hablando en el episodio anterior de la Castañeda, todo lo que nos estuvimos quejando de que no necesariamente las cosas eran como se estaban plasmando. Entonces, quédense con nosotros, seguramente les va a agradar. Bye. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale Valero. Yo soy Octa. Yo soy Héctor. Y tenemos como invitado al doctor Fernando Valero. Que soy su hermano. Que es mi hermano. El día de hoy vamos a hacer como, digamos, una... ¿cómo se dice? ¿Secuela? Una continuación o una secuela del episodio anterior que hablamos sobre la Castañeda. Ese día que estábamos hablando sobre este psiquiátrico, estuvimos tocando varios puntos sobre cómo es la preparación de los médicos psiquiatras, del cómo funcionan los hospitales psiquiátricos, cómo es el trato o cuál es el trato a los pacientes. O sea, estuvimos hablando varias cosas. Y entonces por eso le pedimos que viniera y que platicara con nosotros sobre todas las dudas que pudiesen haber surgido al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería tu vivencia en un hospital psiquiátrico? Digo, no... Tú dices como estudiante, sí, como ¿no? estudiante, no como paciente. No, como paciente fue muy buena, pero... Funcionó. No, yo creo o considero que pocas cosas son tan fuertes y no quiero entrar en los lugares de siempre, sobre todo que en la actualidad las hipérboles, las exageraciones al momento de hablar es lo de hoy. ¿Sí? Yo quisiera centrarnos en que dentro de la formación como médico hay que tomar en cuenta que yo entro a la carrera en la época, por decirlo así, post Castañeda, post Floresta. Yo llego en el 75. En el 75 tenía 3 años de haber cerrado el Floresta y tenía 7 años de haber cerrado la Castañeda. Empiezo y realmente uno se enfrentaba con la psiquiatría dependiendo entre el 7º y el 8º semestre de la carrera. Esto es en el 4º año, dependiendo la secuencia que fuera siguiendo uno. Y hablo de 7º u 8º semestre en el sentido secuencial. En realidad, en ese entonces, si no mal recuerdo, psiquiatría se llevaba en el 7º semestre. Pero tú puedes comenzar por el 8º semestre y luego pasar al 7º semestre. Esto era para facilitar el desplazamiento de los alumnos y el acceso a las sedes. Y es cuando yo llego al Fray Bernardino a llevar psiquiatría clínica, que esa es otra cosa. La psiquiatría también a nivel de formación ha cambiado. Hay diferentes enfoques de la psiquiatría. Y bueno, yo soy ortopedista, no soy psiquiatra. Vamos a platicar precisamente de las vivencias de alguien no psiquiatra. Hay gente muy capacitada. Tengo un compañero que es realmente alguien que es muy singular, un psiquiatra muy exitoso, muy reconocido. Te me hace que es uno que tú conoces. Bueno, aparte de él, un compañero mío de carrera, muy, muy buscado, muy consultado, que bueno, pues es diferente el enfoque que él tiene, ¿no? Definitivamente sería diferente. Por respeto a él no voy a dar su nombre. Si te escriben y te dicen, te puedo dar sus datos, pero por respeto a él, claro. él no sé qué tan afecto sea a este tipo de dinámicas y mejor seamos respetuosos. Entonces obviamente yo llego, además hay que tomar el entorno que yo ahí ya llego casado, ya tengo un hijo, tengo una serie de vivencias que me hacen enfocar el llegar al Fray Bernardino con una óptica diferente, con una óptica de alguien que tiene una vivencia mayor que la de sus compañeros, que
la mayor parte era la fiesta, era el tenor que todos debemos estar en ese momento, debíamos estar en ese momento, o que era lo normal en ese momento, y ahora es más que normal andar en la fiesta en esos momentos, ¿no? En esos, estamos hablando de los 22 años de edad. Y llegas y te encuentras con una institución que tenía sus requisitos para poder acceder a ella, que tenías que cumplir con una serie de elementos. Había acceso, por ejemplo, a los jardines, podías interactuar con los habitantes, con los residentes que tenían las patologías menos severas, las patologías o que ya habían avanzado en su tratamiento, y entonces tenían mayor posibilidad de interacción. Y obviamente pues estaban los pisos donde estaban las psicopatías agresivas, los individuos peligrosos. Había un área que era un área que tenía que ver con la cuestión de aquellos pacientes que tenían problemas legales, entonces tenían su área de ubicación. Yo creo que para mí, dando esto, y no tal vez a lo largo de esto entremos más en detalles de cómo eran las áreas, pero lo que más me llamó a mí la atención desde un principio fue el abandono. Y yo sé que mucha de la gente que los sigue a ustedes a lo mejor ya inmediatamente pensó malvado gobierno, malvada secretaría, malvados médicos. No. El verdadero abandono del paciente psiquiátrico es el de la familia. Sí, claro. Y era algo con lo que yo después me iba a enfrentar posteriormente, porque por azares del destino yo hago mi servicio social en el programa Mano Amiga, Mano Anciana, y entonces llego como coordinador en un lugar del Estado de México a coordinar un grupo de ancianatos y todo. Y bueno, la vivencia fue la misma, el abandono de la familia. Y eso es lo que se ve. Había pacientes que ya estaban en las áreas externas, donde podían platicar con ellos, donde tú podías platicar con ellos. Podías interactuar. Pues que te decían que no sabían por qué seguían ahí, ¿no? Que ya los querían dar de alta y que no los podían dar de alta. Y yo creo que ese es el lado triste de la psiquiatría. Estamos hablando de la psiquiatría de hace 40 años. Estamos hablando ahora, yo quisiera pensar que las cosas han cambiado, aunque no necesariamente como yo quisiera, pero sí es un hecho. Y aquí va mucho con las cuestiones sociales y todo, el establecimiento de mitos y todo, los antropólogos con sus salvajes, el mito del salvaje, y y la psiquiatría con los otros, ¿no? Con los locos, con esa serie de mitos que después se van a ir descomponiendo y afortunadamente se pudieron identificar. No todas, seguramente hay mucho que trabajar, muchísimo que trabajar todavía en la psiquiatría, como en todas las áreas, pero pudieron irse desgranando e ir identificando y logrando ayudar a esas personas, ¿no? Es lo que a mí me toca ver cuando yo llego al Fray Bernardino, y el impacto mayor fue ese, ¿no? El abandono, ¿no? Otro aspecto importante fue la dedicación. Fíjate que la dedicación de las enfermeras,
Los cuidadores no pueden ser hermanas de la caridad. Cuando tienes a un individuo que en su deterioro mental es capaz de romperte el cuello, eso hay que entenderlo y hay que matizarlo. A mí no me tocó ver esas cosas que se dicen, ¿de acuerdo? Sí me tocó ver que le dieran agua a alguien con una manguera porque el individuo está fuera de sí y fuera la manera de sacarlo de ese cuadro sin agredirlo, sin hacerle, bueno, esa es una forma de agresión, pero vamos, sin una agresión física de golpes, ¿de acuerdo? Pero hay de todo. Dicen que en la vida, como en las fiestas, se habla de cómo te va. Si cómo te fue, pues a mí pasó eso. Una compañera y un buen amigo mío nos quedamos encerrados en el área de aislamiento del ala de los psicópatas, pero de las psicopatías agresivas. Y no nos pasó nada, ¿no? Bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, fuera de que todo el mundo fue más todo lo que pasó y después el regaño y la llamada de atención en el hospital por el titular del curso y en la universidad, etcétera. Fue más eso que lo que en realidad nos pasó. Y nos pasó por estar tratando de hacer lo que nos pedían que hiciéramos, que era hacer lo que se conoce como una historia clínica, que es lo cotidiano del médico y más del estudiante, ¿no? El estudiante tiene que aprender a hacer buenas historias clínicas, porque si no, como médico no va a poder rastrear. O sea, es la manera de jugar a Hansel y Gretel para llegar a la casa de la abuela, ¿no? O sea, es la manera como vas a llegar, pues, pescando esas cosas. Eso es lo que yo te puedo decir. Si tú me dices que me impactó más haberme quedado ahí y el grito del enfermero de cierren la puerta. Eso te impacta más. Fíjate que a mí me impactó más el abandono. Ah, ok. A mí me impacta. Bueno, es que uno es un impacto duradero y otro es en el momento. O sea, en el momento te da un maldito susto cuando te dicen cierra la puerta. Pero hay algo que se va contigo, que se te queda, porque eso se queda ahí. Pero lo que se te queda es eso, el irte sabiendo y haber visto, palpando ese abandono en el que están. O sea, y por la parte de la familia, ¿no? O sea, eso me queda claro. Sí, yo creo que ahí hay una deuda. Hay una deuda social, como se dice ahora, con los enfermos psiquiátricos, ¿no? Hay una deuda de las familias, de la estructura social. Yo estoy de acuerdo que sí, debe haber, seguramente hay psicopatologías que deben de estar, que la reclusión es la mejor forma de preservarlos, de que lleven a cabo su paso por la vida de la mejor forma posible. Pero el que empezamos bromeando de tu estancia, no vamos a hablar de mi estancia en el psiquiátrico, ese es uno de los grandes estigmas, ¿no? Sí. Ir al psiquiatra, el psicólogo ya casi es como ir al ginecólogo, ¿no? Las mujeres, los hombres, que sea casi, pero todavía no. Ya casi es, o al urólogo, los hombres, ¿no? Es prácticamente lo mismo, el psicólogo, pero todavía el aspecto de la psiquiatría como que muchos, le rehuyen. Le rehuyen. Fíjate que si yo tengo pacientes que les digo, yo no opero si no voy con el psiquiatra, ¿no? O sea, tiene que ir con el psiquiatra porque tiene que entender que hay algo más, que hay un problema que tiene que aprender a manejar, y si no quiere ir con el psicólogo, pues vaya con el psiquiatra. No quiere ir con el psiquiatra, vaya con el psicólogo. Pero tiene que pasar por esa ventanilla, ¿no? Tiene que pasar por esa ventanilla. Yo no lo voy a operar. Porque los pacientes están operando por razones equivocadas. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de los adultos mayores, al momento que se operan o que se ven enfermos,
los nietos, las hijas, los hijos muy apegados, todo el mundo se vuelca hacia ellos y reciben una atención que no tienen. En el medio en el que yo me desenvuelvo, en Ciudad de México, pues es un medio donde la gente puede hacer una dieta de 5 comidas, ¿no? O sea, son gente que tiene... De buen comer. O sea, puede comer 3 veces al día y sus 2 colaciones y no sufre por eso. Como debe de ser. Y además tiene quien se los prepare, pero como debe. Pero la situación es que muchos de los pacientes, y esa es otra beta, porque todos vamos a llegar a ella, que es la ancianidad, el momento de llegar a viejo, que viven en jaulas de oro, ¿no? Es en donde viven. Entonces, muchos de estos pacientes, en parte por el proceso de deterioro que sufren, empiezan a entender mal, empiezan a manejar el abandono de una manera no positiva, si es que se puede manejar de una manera positiva el abandono, hago la aclaración. Y entonces quieren operar porque pues, operándose y al final ni le va bien al paciente, ni uno está satisfecho y nadie está satisfecho con el hecho. No importa que uno tenga una radiografía muy bonita donde la prótesis o la fractura sean perfectamente resueltas. El paciente no se operó con la idea y con la actitud adecuada para salir adelante. Entonces, esa es una situación. Entonces se convierte el estigma de ir al psiquiatra o de ir al psicólogo, se hace evidente en ese momento, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿no? Y bueno, o sea, tuviste la oportunidad de estar en el Fray Bernardino y tuviste la oportunidad de estar en la Clínica San Rafael. La Clínica San Rafael la conocí porque uno de nuestros compañeros su padre era psiquiatra y no recuerdo bien cuál era la relación con el San Rafael, pero tuvimos oportunidad de conocer el San Rafael. Obviamente un mundo diferente. Pero yo te lo resumiría de esta manera. Ajá. Frijoles son frijoles. Así ¿Sí? usted, señor. Le pongas queso fresco o le pongas queso Gouda arriba. A lo que vamos, mis queridos amigos, es que la Clínica San Rafael es privada y obviamente era privada, ya no existe. Y el Fray Bernardino, pues obviamente es el gobierno, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es la pregunta. O sea, al final de cuentas, los enfermos, o sea, son enfermos en donde quieras que estés y todo. Pero ¿qué tanto el lugar en el que estás hace alguna diferencia? Que yo no pensaría que hace mucha diferencia. A lo mejor en que, en algunos casos hay habitaciones en solitario, ¿no? O sea, hay más habitaciones privadas, ¿no? Sin que tengan que compartir con alguien más. En que las instalaciones están bien bonitas, dirían por ahí, y las tienen muy pintaditas y muy arregladitas, o sea, porque sí, lo demás es igual. Sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, no es lo mismo la loseta de Goodyear, el tipo Goodyear, la loseta esta que se pone con el pegamento ese negro que se calienta y se pega a la loseta, que hay así eran las áreas así recuerdo las áreas del Fray Bernardino, porque eran muy parecidas después a las del Zaragoza, donde hice la especialidad, que así se reparaban rapidísimo. Se rompía una loseta de esas y llegaban, la levantaban con el soplete ese de gasolina, lo levantaban, le echaban la sustancia, el pegamento negro, lo dejaban que medio secar y ¡pum! Y ya. En el transcurso de una noche ya estaba como si fuera a venir el presidente a inaugurar algo, estaba así. A tener pisos pues en ese entonces era mosaico, ¿no? Sí, era mosaico y era como loseta de esa, o sea, loseta bonita, una loseta muy muy bonita, y tenía mosaico en algunas áreas. Está bonito, o sea, realmente yo siento que en la parte más visible estaba más bonito. El área donde yo estuve más que es en el área de urgencias, ¿no? De urgencias, ¿no?
Estaba muy bonito. La verdad, para hacer urgencias estaba muy bonito. Los cubículos para entrevistar a los pacientes eran bonitos, chiquitos, muy chiquitos, pero bien puestos, tu bonita mesita, tus sillitas, así todo mono, ¿no? O sea, sí estaba todo muy nice. Sí, ahora hay que entender que Fray Bernardino termina, bueno, que es que es la institución que va a la cabeza junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, que están a tiro de piedra uno del otro. Bueno, los divide el periférico. Sí. Nada más. Prácticamente los divide el periférico y algunas calles. Entonces, que uno está en San Fernando. ¿Es San Fernando? Sí. San Fernando y atrásito de nutrición. Uh-huh. El otro está en atrásito de la ENEO, que es la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Uh-huh. Ahí está el instituto. Pero al final hay que entender que el instituto el instituto y el Fray Bernardino eran o pretendieron ser un parteaguas de lo que habían sido la Castañeda y sí, marcar la diferencia, ¿no? El Floresta y todo. Que también hay que entender que la Castañeda era lo que era, punto. O sea, era lo que era para su época. Uh-huh. Y que el problema de la Castañeda fueron o sea, un hospital diseñado para... No recuerdo ahorita si 1000... Eran 800 y tantos, más 200 para mujeres y no me acuerdo cuánto para niños. Pero digamos 1000. Para mil asistentes. En el 68, que es cuando lo cierran. Híjole. Tiene más de 3000. Llegó a 5000. Sí, personas ahí metidas. Uh-huh. Entonces... pues el que no estaba, el término no es lo más apropiado, pero usémoslo porque es el término coloquial, el que no estaba loco se volvía, ¿no? Definitivamente, en una situación como esa. Y hay mucho, estuve revisando estuve revisando varias cosas y uno de los problemas al final con la Castañeda fue lo mismo a lo que yo vi cuando llegué al Fray Bernardino, ¿no? El problema es que había gente que se podía egresar, que se la podían llevar. Y la tenían. Y que se quedaba ahí porque era el lugar para guardar los lunares sociales. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Imagínate que la familia de Pirifirán tenía a alguien que estaba mal, que era un paciente psiquiátrico, y eso no se veía bien. Uh-huh. Entonces lo mandaban de viaje a Europa. Y Europa estaba donde está esquina con Asia. Ándale. Y Europa está donde está ahora el Sams el Costco de San Antonio, ¿no? Está ahí estaba guardado, ¿no? O sea, o las torres de Mixcoac, que todo eso fue donde estuvo la Castañeda. Entonces imagínate, ahí estaba en Europa. Y se usaba mucho, ¿no? Desgraciadamente. Y las cantidades, o sea, las familias aportaban, y eso hacía que pues, llegaran a esa cantidad, ¿no? Y luego, cuando viene este golpe de timón, también el golpe de timón lo facilitan un poco las primeras granjas. Sí, que fueron exitosas, sí. Uh-huh. Porque hay que tener, después el proceso, algo sucedió con el proceso de estas granjas, uh-huh. Y que sigue habiendo algunas que son muy buenas, uh-huh. Pero hay una no lejos de la Ciudad de México que tú rumbo a unos monumentos
Conocidos. teotihuacanos, sí, que te dan ganas de estrellarte la cabeza en la banqueta, porque es terrible el asunto. Terrible el asunto en esa zona, ¿no? Condiciones infrahumanas, ¿no? Realmente. O sea, no todos, ¿no? O sea, había una muy buena, bueno, empezaron en el norte, fue donde comenzaron, realmente. Y viene este golpe de timón y entonces se fundan varias, una en San Luis Potosí, se hacen muchas más. Y obviamente viene el desarrollo del Fray Bernardino, viene pues apareció también el San Rafael y aparecen una serie de clínicas, ya otras, de clínicas que después van acabando. Y van acabando por diferentes motivos, ¿no? Desde el más burdo de todos, económico. Porque también hay que ver eso, ¿no? La psiquiatría de repente en México se divide entre los psiquiatras nacionales y los psiquiatras de formación no nacional. Y si tú revisas los escritos de la Fuente, los escritos de Carpizo, los escritos de diferentes autoras y autores, te das cuenta que los que se formaban fuera, los pocos que regresaban, porque eso sigue siendo esa es otra cuestión, ¿verdad? Llegaban a la medicina privada. Y a capitalizar algo que habían aprendido. Y eso le dio un giro diferente a la práctica de algunos médicos de la psiquiatría. Y llegaron en esa cosa que es tan de los mexicanos. Esto no tiene nada que ver con los médicos, es tan de los mexicanos. Que es a ver, tú pregúntale a doña Chema que te diga qué le pone al mole para que salga tan bueno. Y te va a decir que chiles, chocolate, etc. Y mi toque. No, pues lo que quiero saber es el toque. El toque, no. Aunque le des de toques, no te lo va a dar. ¿De acuerdo? Y eso es muy de nosotros. Eso es muy, pues no sé de dónde, tú podrías platicarnos más de dónde vienen esas cosas, ¿verdad? De dónde muy de la psicología social, sí, o sea, la fusión, dónde esa fusión, porque somos aunque a muchos no les guste, somos una fusión, somos el resultado de un mestizaje que nos ha hecho ser lo que somos. Para algunos, a pesar de los pesares, nos gusta y nos honra y nos llena la boca decir que somos mexicanos. Otros no tanto. Pero es problema de cada quien, ¿no? Sí. Es problema de cada quien en su rollo, ¿no? Pero somos muy, entonces eso pasó también, y eso pasa con la medicina y en toda la medicina. En todos lados. Y en la medicina es muy de, a mí me es muy frecuente que me digan, oye, pero no les expliques todo. ¿Sí? Ya después ya no te van a hablar. Sí, lo que no quiero es que me hablen, que aprendan, que lo hagan y que lo hagan bien. Ya no te van a necesitar, ¿sí? Es ese concepto, ¿de acuerdo? De quédate con algo, que nada más guárdate algo para ti. Guárdate algo para que te sigan necesitando. Yo creo que es uno de los errores, al menos para los que somos formadores de recursos o los que somos maestros, yo creo que es una estupidez gigantesca, ¿no? Sin duda. Bueno, entonces pasaba eso. Y por otro, los que se quedaban aquí, pues la psiquiatría en México, como muchas cosas, venía retrasada. Y aquí yo quisiera detenerme porque hay una de las primeras cosas que cuando tú tecleas la Castañeda es las leyendas de la Castañeda, las leyendas de
de Floresta, la mujer que se queja en los pasillos del Floresta, que dicen que todavía se les andan apareciendo a los que van al jardín de Juana de Asbaje, van allá en Tlalpan, que se les aparece, en fin, toda una serie de... Qué padre. Está bien. A ti que te gusta lo sobrenatural, qué padre, pero habría que ver si debe ser cierto o no más parte de ese inconsciente, pero muy inconsciente social que a veces tenemos para deformar las cosas en un sentido de encontrarle chusco o en una idea, que eso también tú te habrás dado como parte de tu formación cuenta también, y tú también, el hecho de querer ser protagonistas, ¿no? Entonces, sí, luego, sí. Oye, es que me pisó la llanta un coche, oye, es que mira, quise la par, uy, a mí me lo pisó un tráiler, pero no me pasó. ¿Qué necesidad de competir? Si no los dije para ver a quién lo pisó, el coche más grande o el más pesado o el... Pero lo hacemos. Es muy clásico de nosotros. Si nos dicen cualquier cosa, tenemos que salir con otra que le gane. Que sea más... Que elegancia. Sí. Es esa habilidad para compartir. O sea, no es competencia. Ustedes lo están viendo mal. ¿Ah, sí? Es compartir las vivencias, ¿no? Y una vez que se saca una vivencia a la mesa, dices, ¿qué crees? Pero nunca compartes una vivencia que sea inferior. Dices, No. Fíjate que a mí me asustó la Llorona. Y, carnal, a mí fue el charro negro, el chupacabras y la planchada junto. Fue los Avengers de los usos mexicanos. O caes en el esnovismo, ¿no? Sí. Es que a mí me asustó la Llorona. Y sale Héctor, no, a mí fue una Bungie. Disculpa. Discúlpame, mendiga Llorona nacional tenías que ser. O sea, no. O sea, caemos en esas ideas, en esas ridículas, que no con esto quiere decir que no hayan pasado cosas duras o difíciles. En esos lugares. Pero eso pasó en todo el mundo. Sí. Y otra cosa también que yo creo que es importante que la gente que los ve lo entienda. La psiquiatría no comenzó en la Castañeda, ¿eh? O sea, la psiquiatría comienza poco después de la llegada de los españoles a México. Sí, con la instalación de los primeros hospitales dedicados a la salud mental, que en realidad era para tratar las creencias de los nativos, pero eso es otro es otro tipo de enfermedad mental. Un poquito así. Sí, al final fue cayó dentro de todo esto, ¿no? Estamos hablando de los principios de, sí, y así fue. Es como los cirujanos nos horrorizábamos de que los primeros cirujanos eran los carniceros. Sí. Que eran los que tenían... O los odontólogos se horrorizaban de que los barberos fueran los primeros dentistas, ¿no? O sea, así fue. Así, no, y además tenía que salir de alguna manera y de alguna forma se tenían que dar las cosas. Sí, toda profesión nace de cosas que nada tendrían que ver con... Sí. Entonces viene evolucionando. Entonces, cuidar la salud mental comienza... Y hay estudios, y ahí sí tú eres el fuerte. Hay evidencia que desde que los mexicas ya tenían áreas destinadas para el control de estas personas, de estas personas singulares. No recuerdo, en algún momento leí el término, pero de sus les llamaban de eran personas singulares, porque tampoco. Pero pues ¿cómo no iban a ser singular después de 15 peyotazos diarios que se desconectaban de todo? Ya estaban bien desconectados, ¿verdad? Pero bueno. Vivían en la desconexión, ¿de acuerdo? Pues eran singulares. Pues eran singulares, ¿verdad? Y es todo, ¿no? O sea, al principio todo esto se va haciendo y muchas cosas de las leyendas y de los mitos y todo se han ido perpetuando. Y eso ha permitido que en torno de sorna y en torno de jalar público haya gente que tome esas deformidades para decir, no, es que... Era el agujero del infierno. Sí.
ni siquiera eran médicos los que estaban en la Castañeda. Así agarran y dicen, ni siquiera eran Ni médicos. siquiera eran médicos, mucho menos psiquiatras, ¿no? O sea, no había la especialidad, o todavía no se estudiaba la especialidad, todavía no existía la especialidad. Pero la especialidad ya existía. Y la gente que estaba en la Castañeda eran psiquiatras. En 100 años, en 50 años, van a decir que qué bárbaros éramos porque les metíamos un clavo dentro del fémur para poder cicatrizar una fractura del fémur. Éramos unos bárbaros, éramos unos entes del demonio. Sí, porque obviamente los procedimientos van a cambiar, van a ser completamente diferentes y las nuevas generaciones van a pensar, es que ¿cómo estos salvajes? Sí, simplemente porque van a tener otra visión completamente diferente. Pero fíjate, O curioso. sea, imagínate los trabajos dentales. Sí, no, bueno, imagínate. En el área maya. Sí, o sea, todo eso No, sí. en vivo y a todo dolor. Sí. Por eso eran tan valientes. Las trepanaciones. O sea, No, hombre, todo. no inventes. O sea, y entonces, bueno, era la cirugía cerebral, que ahorita no recuerdo bien el nombre con el que se conocía en ese tiempo, porque eran las lobotomías en un momento dado, ¿no? Pero todo esto que la gente comenta que es que los electrocutaban, no, la terapia electroconvulsiva Continúa. A mí me tocó. De hecho, a mí me continúa. tocó ver y conocer los aparatos de la terapia electroconvulsiva. Si tiene o no tiene indicación en la actualidad, no sé, no es mi campo. Sigue dándose. No puedo. Y no solamente No aquí. puedo decirlo, y mucho menos puedo decir si es Efectiva. ¿no? Pero forma parte forma parte de la historia de mi De la profesión. de mi profesión, de mi ser básico, ¿no? Son de las cosas que tienes que conocer. O sea, yo soy ortopedista, pero sé que el ginecólogo ve las enfermedades de los órganos reproductores de la mujer y que la otra parte de la especialidad se trata de la gestación. Entonces, pues son ginecobstetras, ¿de acuerdo? Y así puedo ir describiendo cada una de ellas, tengo conocimiento de cada una de ellas. No puedo ir más allá de eso, pero sí, como para decir que no es cierto muchas de las cosas Que se habla. que se hablan, ¿no? Que se dicen, ¿no? Y es que, bueno, también iba a decir que este tipo de profesiones son tan poco conocidas por el público general, por el gran público, que se llena mucho de mitología, se llena mucho de, es que como no saben bien qué haces o no tienen el conocimiento de la carrera como tal, para entender las cosas que se hacen y con toda esta mitología que se tiene detrás, dicen, no, es que seguramente es así o seguramente hacen esto y pues a ustedes les tocó la mala suerte de que se ve como tortura prácticamente en algunos lugares. Sí, ese es un hecho, ¿no? Y bueno, la psiquiatría se prestó para eso, ¿no? La psiquiatría se prestó. Sí, yo quiero pensar que a mí no me tocó ver, pero los choques insulínicos deben haber sido terribles, ¿no? Imagínate una persona que le pones insulina y empieza a sentir que se muere, porque la hipoglicemia es una de las sensaciones más desagradables y más de muerte que puede haber. Sí. Y con eso creían que con eso los iban a revertir. Y la cosa es que algunos revertían. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, ¿se estaban haciendo? O si funcionaba, ¿no? O sea, y ahí ya no entendía. Ahí podemos entrar, igual con la terapia electroconvulsiva, con las tinas estas gigantescas llenas de hielo donde los sumergían. Sí. Pero esa era parte del avance de la psiquiatría ahí todavía no era psiquiatría, ahí era todavía la neurología y la salud mental, que fue como comienza esto, ¿no? De hecho, es prácticamente hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, donde se escinden ya, ¿no? Donde se escinden y los neurólogos van por un lado y los psiquiatras van por el otro lado, ¿no?
Pero aquí en México había, no sé si siga, la primera sociedad que hubo de neurología era neurología, psiquiatría y neurocirugía, y no sé si siga así. Ahora sí existe la sociedad o el colegio de psiquiatras, de psiquiatría. Pero y un problema que la gente debe entender es que todos son puntos de vista. En todo. Cada vez que me invitan a platicar y a hablar sobre los temas controversiales, una de las ventajas de ganar canas, de estarme blanqueando esto, es que creen que ya pasaste por todo, ¿no? Y sí, muchas veces es cierto. Pero una de las cosas que aprendes es que dos pueden ver el mismo hecho, tener diferentes opinioes y tener la razón. Y eso es algo que la gente, producto sobre todo de las series americanas y de esta cuestión también religiosa del blanco y el negro, el del bueno y el malo, de que siempre debe de existir un antagonista, un protagonista y un antagonista. No es así. Yo comienzo mis pláticas de estas de controversia con la figura. Hay dos figuras que ustedes seguramente han visto, que las han hecho como memes inclusive. Una es la de las cuatro varillas, y otra que desde un lado se ven 3 y del otro lado se ven 4. Y el otro es el del 6. Sí, o el del 9, donde el que lo ve de una manera, para uno es un 6 y para el otro es un 9. Es el mismo hecho, está ahí. Sí. Pero cada uno tiene su punto de vista y ambos tienen la razón. Eso sí pasa en la medicina, y pasa con mucha frecuencia en la medicina. Y eso es lo que muchas veces los pacientes no entienden. O sea, una persona puede ir a ver a alguien con una fractura y el médico X le puede decir, desde mi punto de vista, lo que usted necesita es un clavo, y el otro le puede decir, pues desde mi punto de vista, lo que usted necesita es una placa. Y otro, si hubiera un tercero, le puede decir, yo le pongo un yeso y con eso va a quedar. Con eso queda, sí. De acuerdo. Entonces, en esos casos, el análisis profundo es el que te dice quién está más cerca del éxito. Del éxito. De un resultado favorable. De un resultado favorable. Ese sería es el análisis, ¿de acuerdo? Pero no descartas a ninguno. O sea, están cada vez más cerca o lejos, pero no puedes descartarlo. Hay mucha gente en este delirio aspiracionista en el que vivimos los mexicanos, en que queremos tener la medicina del primer mundo, ¿sí? Se nos olvida que hay muchos lugares aquí en México que siguen por motivos económicos, sociales y sobre todo, ¿sí?, por demagogia, ¿sí?, expuestos a tratamientos que supuestamente ya estaban descartados. ¿De acuerdo? Sí. Eso mismo pasa con la psiquiatría, es eso, ¿no? Entonces unos decían, los europeos y los americanos. Hay que tomar en cuenta que la psiquiatría americana viene de los europeos. De los europeos que empiezan a pensar las cosas. Los europeos todavía estaban en el aspecto de psiquiatría con los 4 humores y todo eso. Vaya, estaban muy... Sí, los Son mágicos. Muy atrás. Los aventé muy antes de Cristo, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Y empieza a surgir una serie de individuos pensantes que a base de diferentes hallazgos, las reacciones, por ejemplo,
mediadas por la histamina, etcétera, que eran muy vinculadas a cuadros de tipos de supuesto origen mental. Empiezan a trabajar con eso, y entonces los otros que hablaban de términos muy interesantes. Déjame ver si encuentro el término, porque ese término a mí me trastornos de la vida anímica. Sí. Y rapsodias sobre la utilización de la terapéutica psíquica en los trastornos del espíritu. Lo anterior sí, pero eso nunca lo había ido. Eso era la psiquiatría en su momento, en ese momento en Europa, finales del siglo XIX, y comienzan otros a trabajar que no son muy bien vistos, entonces muchos de ellos emigran a Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces en Estados Unidos comienza la farmacopsiquiatría, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces aparece la clorpromacina y que surge de la piperacina, sí, de una sí, la piperacina, que es con el que era un antihistamínico. Le ponen un ion cloro, descubren la clorpromacina. Uh-huh. Y bueno, pues es de los primeros antipsicóticos efectivos y que se siguen usando. Y cambia totalmente las cosas. Pero en ese cambiar las cosas, en ese momento y todo, pues seguía habiendo electrochoques, seguía habiendo choques insulínicos, seguía habiendo baños helados, seguían existiendo las camisas de fuerza, seguían existiendo toda esa serie de cosas. Y eso es lo que había en la Castañeda. Uh-huh. Sí. Pero eso era parte de un proceso de evolución de la psiquiatría. O sea, empiezan con ideas que pueden ser hasta cierto punto absurdas, pero también es su manera de explicar algo que era muy difícil de explicar. No, y aparte en la lógica de la época. Exactamente, en la lógica de la época. Y que los que tenían o los que podían hacer las investigaciones no las estaban haciendo. Hasta un poquito después empieza ya toda esta investigación de qué está pasando en el cerebro de una persona para que se conduzca de esta o de esta otra forma, ¿no? Bueno, lo que pasa es que y luego pues el rollo es que llega Freud, ¿no? Entonces vamos a estaba agitado el mar y llega Freud. Y llega Freud con el mezclador, pues, ¡y qué diversión! Y le pone más diversión, ¿no? Y de él obviamente pues van a derivar muchas cosas. Uno de los que es un discípulo de Freud. Uh-huh. Y pues hay que recordar que el psicoanálisis llega a México hasta que alguien tiene la gentileza de invitar a Fromm a que venga, ¿no? Y Fromm llega a la universidad y se instala en Cuernavaca. Uh-huh. Y genera una escuela de psicoanálisis en México. Y aunque ahora el psicoanálisis esté cuestionado, no esté cuestionado, porque hoy todo está cuestionado. Hay que aclarar que todo está cuestionado. Uh-huh. Hoy y en el entorno de lo políticamente correcto, sí, ya el arco iris se ha manifestado en desacuerdo con lo que le quieren hacer. Porque ya le quieren cuestionar si el ultravioleta, es muy ultra o es violeta. O es violeta. Que nada más, o sea, y el espectro infrarrojo. O sea, ahora que nos da por cuestionar sin tener ninguna base para cuestionar. Uh-huh. Sí. Pues todo, obviamente, todo lo actual se escandaliza. ¿Sí? Se somete al escrutinio. Al escrutinio y a la microscopía electrónica, ¿sí? Para llegar a las últimas consecuencias. Y cuando estos críticos que cumplen una función y que tal vez ahorita no la podamos ver porque pues estamos inmersos en el devenir con ellos, pero que en 10, 15 años va a pasar una de dos cosas, o van a empezar a decir qué razón tenía o qué bola de payasos, porque es lo que pasa. Sí, sí. Eso es lo que va a pasar en el tiempo, y es algo que se les olvida a los muy chavos, a tus compañeros generacionales, a los tuyos. Uh-huh. O sea, se les olvida que eso es lo que va a pasar. Uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. Que el juicio del tiempo es terrible. Uh-huh.
Entonces, fíjate, estos mismos cuando voltean y alguien les habla de la Castañeda y les habla de lo que sucedía en la Castañeda. No, olvídate, la Santa Inquisición eran las hermanas de la caridad comparado con estos individuos, ¿no? O sea, y bueno, hay que recordar el papel que tuvo la Santa Inquisición también, no nos olvidemos, en la génesis, en la prehistoria de la psiquiatría, ¿no? Uh-huh. Estabas medio loquito y te daban tus ramalazos para que se te quitara, y si no se te quitaba, bueno, pues brujo. Te llamabas, carnal. Te llamabas, o sea, sí, oye, qué mal plan. No, aplicaban la de agua que no has de beber. Jala la cadena y déjala correr. O sea, es interesante hablar de un tema de estos. No es mi idea hacerlo muy pomposo ni sacar términos ya más de los que he sacado, sino que la gente entienda que fue parte los llamados practicantes, que en México el término de practicante es un término despectivo. Uh-huh. Uh-huh. Me consta. Sí. Es como decirles chalanes. Sí, es como decirles chalanes. Y luego muchos de mis colegas que son vacas sagradas, voltean en su Olimpo. En su Olimpo, voltean y no ayudan. Voltean y dicen a sus muchachos, ¿no? Es que primero tienes que chalanear. ¿Cómo le dices a una persona que tiene 3 años de kinder, 6 de primaria, 6 de media superior, o sea, secundaria y preparatoria, 6 de la carrera? Sí. Y 6 de la especialidad con la alta especialidad? ¿Cómo le dices a una gente de 32 años que tiene que chalanear? Es una falta de respeto también. Es una completa y total falta de respeto. Pero eso genera, ¿de acuerdo?, que los pacientes los maltraten y les digan igual. Sí. Sí. Yo presento a mi gente como los asociados. Uh-huh. Sí, como somos un equipo. Esto es un equipo, ellos son los asociados. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ya cuando me los traigo atravesados digo que son los fellows, pero si las cosas están bien, son los asociados. Son los asociados, ¿de acuerdo? Entonces la gente que iba allá, hay que entender que la psiquiatría surge como todas las especialidades. Todas. Un día a alguien le gustó atender un parto y se fue a ver cómo se atendían los partos y le siguió. Y se le pegó a uno que también le había gustado tiempo antes atender partos y se pegó con él y entonces se convirtió en un ginecobstetra. Y empieza a crecer. Y empezó a trabajarse en una, y luego a otro se le pegó a él. Y esa era la manera como comenzaron las especialidades en general. ¿De acuerdo? Insisto, hay que entender que el nuevo mundo le llegan las cosas después. Uh-huh. A una hora. Sí. La cirugía de hombro en los Estados Unidos está llena de gadgets. Uh-huh. Pero las ideas siguen viniendo de Europa. Uh-huh. Sí. Entonces, los gadgets los fabrican los gringos, pero el cerebro lo tienen del otro lado del Atlántico. Aunque se enojen si nos llegan a ver mis queridos colegas que se desayunan con la barra, tienen su edredón de la barra de las estrellas y su ropa interior igual. Con águilas. Y traen bota vaquera tejana. Su águila calva en sus calzones. Porque son burjarcitos con botas. Esa es la verdad, ¿no? De allá, o sea, muchas cosas de allá vienen, sin restarle mérito a las cosas que puedan hacer los americanos. Les cuento una anécdota rápida. Neviacer padre era el editor en jefe de la revista de hombro y codo de la Sociedad Americana de Cirujanos de Hombro y Codo. Uh-huh. Hace 18 años yo tenía 46, 47 años. No menos, 46 años tenía.
Sí, 96 y 18, sí. ¿Sí? Nos lo encontramos en Chicago, en Rosemont, cerca de Chicago, en una reunión de la academia con las sociedades latinoamericanas. Yo tuve la fortuna de haber sido invitado para ir a esa reunión. Y todo el mundo saluda a Neviaser, pues era un tipo, una cabecita blanca, de esas cabecitas blancas que vale la pena saludar y escuchar, ¿no? ¿A qué me suena? ¿A qué me suena? Hay de cabecitas blancas a cabecitas blancas, ¿verdad? Entonces, lo saluda y entonces le pregunta a uno de los cirujanos estrellas de hombro de los Estados Unidos, porque Neviaser era un cirujano, es un cirujano de hombro o con mucha afición por la cirugía de hombro. Le pregunta: oye, ¿dónde andabas, no? Y dice: no, pues es que estuve en Europa, estuve 3 meses en Europa. Estuve ya dijo, no creo con quién, dijo, no voy a mentir. Entonces le pregunta Big Glenn, le pregunta: ¿y qué fuiste a hacer a Europa 3 meses? Y voltea a Neviaser y dice: a aprender cirugía de hombro. Entonces entendí que yo había hecho bien a pesar de que mi formación había sido en los Estados Unidos, en haber volteado muy poco tiempo después y haberme enfocado en el viejo continente. Así que pasa con todo, ¿no? O sea, la medicina evoluciona de manera gradual, a brincos y a sobresaltos. No todos los cambios graduales. Ay. No todos los cambios graduales que ¡No me asustes! que se quieren poner. No, ¿por qué lo asustaste? No, él me asustó a mí. El espíritu de Misha. Sí, yo creo, porque no me hagas esas cosas. Ok, perdón. No, es que esto se hizo para atrás de repente, no sé. ¿Ya tronaste la silla? Pues a lo mejor. Es posible. Pero bueno. No sé qué le pasó. Y estábamos en que la evolución de sobresaltos y todo, aunque no todas las evoluciones suaves, como las que se quieren dar ahora, son buenas, y si da tiempo les platico. Los baños fríos, los electrochoques, todo esto que dio origen después a una serie de conceptos diferentes, la llegada del psicoanálisis, en fin, todas estas cosas que llegaban a México, pues llegaban en diferentes momentos. No hay que perder de vista que la Castañeda la funda la némesis del preciso actual, ¿no? Sí. Que es Porfirio Díaz. Y iba a decir Calderones también. También es otra, eso es más reciente. Pero cuando habla del conservadurismo, sí, se avienta hasta allá, ¿no? Sí. Del neoporfirismo y todo eso. Exactamente, de todo eso. Esos traumas empiezan en aquellos. Él lo funda y es un hospitalazo cuando lo funda, ¿eh? O sea, es una institución realmente singular, con talleres, con Y se ve hermosa, y la idea es hermosa. y todo. El problema es que lo retacaron y bueno. Y se acabó el presupuesto. Sí, lo dejaron morir. Y muy rápidamente se acabó el presupuesto, ¿no? Entonces, desde entonces viene. Entonces, todas estas cosas de las que estamos hablando era cuando llegaban, ¿no? En los 60s es cuando... En los 50s aparece la especialidad como tal. ¿Sí? Como tal aparece la especialidad. ¿Sí? En el 52, si no mal recuerdo, aparece 6 años después. 6 años después de ortopedia. Ortopedia es en el 46, como tal. Y el reconocimiento como especialidad. Porque antes había ortopedistas y antes había psiquiatras. Esa es la verdad. Sí, pero el reconocimiento como... Los reconocimientos aparecen a partir de ahí. En el 54 la geriatría y la cirugía era previa. La cirugía es en el 40 y tantos o 30 y tantos.
Y así van apareciendo. Sí, pero eso no quiere decir que no eran médicos los que trataban a los pacientes de la Castañeda. El que no existiera la especialidad como tal no significa que no tenían un médico haciéndose cargo de ellos. No, y de hecho los primeros cursos, las primeras cátedras de salud mental, de psiquiatría, uno de los lugares donde comienzan es ahí. El otro es el que funda de la Fuente, José de la Fuente, el papá de Juan Ramón. Sí es José, ¿verdad? Creo que sí. Estoy tratando de recordar y no puedo recordar. Es que había una de la Fuente padre en la colonia que era que tenía el nombre del papá de Juan Ramón. Ajá. de Juan Ramón. Pues él funda la primera sociedad. Él trabaja mucho por darle una cohesión. Él hace un ensayo muy bueno de la historia que ejemplificaría muy bien de lo que estamos hablando. Ese ensayo lo repite en el 2014. Ese ensayo es en el 76 y en el 2014 lo repite Juan Ramón. Bueno, pues hagan de cuenta que son los electrochoques y el choque insulínico, el recuento que hace el doctor de la Fuente. Y luego Juan Ramón ya lo toma, lo chainea, le mete clorpromacina, le mete todos los Prozac y todo, y ya lo pone muy bueno. Es el mismo, los invito a que lo lean. El trabajo es prácticamente una calca. No, porque además no ¿actualización? Es una actualización del trabajo de su padre. Ese es el término correcto, una actualización del trabajo de su padre. A sus tiempos, al 2014. Pero además mucho con una inscripción, una escritura muy clara, muy Accesible. muy ligera, pero muy coherente. El trabajo original del doctor de la Fuente es segmentado. Entonces, cada vez que tú entras a un capítulo de su trabajo, pues te vuelve a llevar desde 1500, desde los Hipólitos y desde todo eso, y desde el hospital de Canoa, y te vuelve a en ese tema, en esa área, y te actualiza en esa área. Y luego cambia a otro concepto, y otra vez te vuelve a aventar hasta allá, y te regresa. Entonces, son 20 páginas, es un trabajo de difícil lectura, pero vale la pena. O sea, puedo decir que vale la pena. Y yo llego a él porque leo el trabajo de Juan Ramón. Sí. Y lo pierdo, y entonces vuelvo a teclear y me sale el de su padre. Ay, qué chistoso. Dijiste, no lo había leído, pero se parece. Y luego ya logro recuperar el de Juan Ramón. Y es interesante, pero eso pasaba con la Castañeda. E insisto, los practicantes eran la gente que iba ahí. Eran estudiantes de medicina, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué la gente sataniza a los practicantes? Es a la que yo iba. Ahí los ves muy monos ahí hablando en uno de esos bufetotes que están ahí sobre Reforma o en el centro, ¿sí? Hablando con un chamaco que todavía no se sabe si se depila o se rasura el bigote, ¿de acuerdo? Sí. Y le dicen licenciado, y el mocoso todavía está terminando el segundo semestre de leyes. A ese sí le dice licenciado. Sí, a ese sí le dice licenciado. Y son de esas conductas atávicas, de esos revanchismos sociales, como les digo yo a veces, que no vienen al caso, ¿no? Pero que desvirtúan, ¿sí? Y desvirtúan a la gente joven y desincentivan a la gente joven. Y en la actualidad yo lo he visto más entre los jóvenes que entre los viejos. Mis pacientes, mi promedio de edad de mis pacientes es 57.6. Mis pacientes mayores les hablan de doctor y les hablan le expliqué al doctor, le dije al doctor y
sobre todo las mujeres. Y por abajo de esa edad, los jóvenes, los treintones, los cuarentones, treintonas, cuarentonas, son las que le dicen, le dije a este muchacho, Es un chavo. ¿qué onda? O le dije al joven, es más grande que tú, babas. Pero bueno, es al final la expresión de un conjunto de patologías que debían estar, de psicopatologías, que vienen como anillo al dedo a lo que estamos hablando de problemas de tipo así como la rapsodia y del espíritu. Me gustó. Ese término. Sí, le buscaron así con... Y de esas cosas que nos hacen decir barbaridades acerca de la Castañeda. Insisto, no puedo defender a la Castañeda en el entorno del aquí y el ahora. En el aquí y el ahora es criticable todo lo que se hizo en la Castañeda. Pero las cosas no se juzgan en el aquí y el ahora. Hay que juzgarlas en el contexto. Sí, en el momento. Si lo sacamos de contexto, entonces volvemos presidentes de la República. Entonces, esa es otra situación, diferente, ¿no? Sí, como se dice en la arqueología mucho, todas las culturas se tienen que ver en el contexto y en el tiempo, porque si las empezamos a juzgar en el aquí y en el ahora, no vamos a pasar de los inquisidores españoles que estuvieron viendo una cultura totalmente ajena a la suya y empezaron a ver demonios donde sea. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos entendiendo el porqué y el trasfondo de sus prácticas. Es como, en el caso de la arqueología, yo podría hablar de Leopoldo Batres, que justamente fue un arqueólogo de la época porfirista, que ese cuate le metía dinamita a lo que fuera. En la arqueología moderna eso se ve como algo terrible. ¿Por qué? Porque te estás fregando todo el contexto arqueológico. Claro. Pero es que la motivación de la arqueología era totalmente otra, y lo que se buscaban eran los grandes monumentos, los grandes monolitos que dieran una visión de identidad al país. No, ellos no veían, pues también digo Tepalcate, pues ¿de qué me va a servir? Ahora, y lo tiraban, ¿no? Y lo tiraban, sí, se iba al basurero. No, pues por eso el escándalo con la cabeza olmeca. Exactamente. Por eso Tlaloc. Sí. Por eso, o sea, es que eso es lo importante. Esa es exactamente la visión a la que yo me estoy refiriendo. ¿no? Exactamente. Tú pierdes eso. Tú pierdes eso. Y entonces, además es curioso, ¿no? Sí. El mexicano va a Italia, ve los frisos. Se les caen los choninos. Sí, lloran por eso, ¿no? Y el estuco lo demeritan. Es exactamente lo mismo. Pero díselos. Porque... Chorrocientos mil años. 1000 años. 2000 años. Pero sigue siendo lo mismo. Es una validez. Los frisos que tienen el Templo Mayor y los pocos que pues ven en Teotihuacán, las pinturas, ¿verdad? son sumamente interesantes, sumamente valiosas, pero no puedes compararlas con otras. No. Ni siquiera siendo antiguas. Exactamente. Ni siquiera siendo antiguas. O sea, siendo del mismo periodo. Sí. O sea, ponle, villanos soy igual a Teotihuacán, que por qué los mayas del clásico tenían una visión mucho más naturalista y bonita, podríamos decirlo, a nuestra estética actual, que los teotihuacanos. Pues porque la lógica de la escultura era totalmente otra. Se tiene que entender eso. No era que técnicamente no pudieran, sino que lo que buscaban los teotihuacanos en plasmar en su arte no tenía nada que ver con los mayas. Así de simple. Pues sí, así de simple. Sí, sin andar tanto. Sí. O sea, eso es exactamente lo que pasa. Pues no hay que descontextualizar las cosas. Exactamente. Sí, tú tienes que darte cuenta de lo que era, ¿no? O sea, mira. Para la gente que dice, ay, es que les daban choques insulínicos y todo. Pues ahora hay una
hay una ampolletita muy buena que cuando tú tienes artrosis, por ejemplo, de las rodillas, artrosis de los tobillos, artrosis de la cadera y la matraca no funciona, entonces no puedes hacer una prueba de esfuerzo. Entonces te acuestan y te ponen esa ampolletita, la insulina de hace 60 años, ¿verdad? Y sientes que el corazón se te va a salir. No inventes. Y es la manera como hacen una prueba de esfuerzo. ¡Qué terrible! En reposo, tú totalmente acostado, sintiendo que vas corriendo el maratón en el último Sintiendo kilómetro. que te infartas, no inventes. Pues sí, eso es lo que sientes. Exacto, eso es lo Y que el riesgo- sientes. Y es el Y mismo el riesgo riesgo, es- ajá, el riesgo el está mismo riesgo latente. que haciendo la prueba de esfuerzo. Que te metiste vodka con Red Bull y Bost. Ya me pasó. ¿Cómo no pensamos en esa? O sea, es la verdad, estamos, es una continua evolución. claro. No se trata de exculpar las barbaridades No. que se No, hicieron, no, porque no va por seguramente ahí. se Ajá. hicieron, ¿de acuerdo? De seguro podríamos cuestionar más de una sesión de electrochoques, más de una sesión de terapia de agua fría. Podríamos hacerlos, ¿de acuerdo? Revisando las experiencias, porque algo maravilloso que se tiene, si es que ahora con las cuestiones de presupuesto no hay para presupuestarlas, es que los archivos de la Castañeda están intactos. O estaban. En un chico rato se mojaron, entonces ya ¿Pero dónde está en el archivo? General de la Nación. Ajá. Pues el archivo general de la Nación le salieron goteras y no lo podían arreglar. Sí. Pero si se mojaron, lo están restaurando. Ya ves todo lo que están restaurando. Híjole, te diré. ¿Cómo te explico lo de...? ¿Cómo te explico que el Museo Nacional de Antropología tiene goteras desde hace 3 años? ¿No? Mi más sentido pésame. O sea, ¿cómo te explico lo que acaba de pasar, la manifestación que acaba de hablar de la escuela de antropología? antropología. Sí, no Sí, inventes. Revolución, Insurgencia y Rebeldía. Son cosas. La porra de mi escuela. ¿Cuál es? A ver, dísela. Revolución, Insurgencia y Rebeldía. Y fíjate, es de las escuelas de tendencia de izquierda. ¿De acuerdo? No de centro izquierda, es de izquierda. Sí. Yo sé. Y el padre de la izquierda los desconoce. O sea, son de esas Porque no incongruencias es, que no. porque habría que ver si realmente es el padre de lo que dice No, ser. no, o- es el conservador más grande que existe. Claro, Sí. claro. Sí, O sea, sí, pero eso es lo que las personas no entienden, Pero lo que ¿no? pasa es que la gente, lo que pasa es que muchos de nuestros connacionales adolecen del grave problema que este individuo ha ayudado a establecer y a generalizar, que es la ignorancia. No, es que también se supo vender como lo que tú quieras que fuera. Él no decía nada, pero los ecologistas le cargaron la medallita del ecologismo, de que él iba a ser el mayor ecologista. Los artistas le cargaron la medallita de que iba a apoyar el arte. Le iban colgando medallita tras medallita, y la mayoría de las veces él nunca dijo que iba a hacer nada de ¿Que eso. ¿No? Pues sí. O sea, Tristemente así así es. es. sí. Sí, bueno. O sea, Pero bueno, sí, porque si no, o sea, Pero bueno, ese es otro tema. antes de que nos metamos en más problemas. antes de que nos digan, ¿saben que este no va? Bueno, es que precisamente esa era la idea, ¿no? O sea, dejar en claro. Yo pienso que esas dos cosas. Uno, o sea, sí recibían la atención de médicos. Y hay que entender que la medicina estaba en evolución. Entonces, a ver, lo podemos entender sin que eso signifique que no había gente capacitada para atenderlos. Y dos, ya se me acaba de ir en el avión que nosotros, nuestras aerolíneas, Aerolíneas, pilotes, despegando. no, ya. Que no puedes No puedes juzgarlo. despegar No puedes juzgar lo que sucedió, ni todo lo que tenga que ver con la Castañeda, fuera del momento en el que se vivió toda esa situación, que lo cual a mí se me hace también bien injusto, ¿no? Y por otra parte, la satanización de los practicantes, ¿no? De la gente que... Porque eso dicen mucho, ¿no? O sea, los practicantes ni sabían qué hacer y pues, o sea, no, es que es injusto. Todos fuimos practicantes, ¿no? O sea, y todos estábamos aprendiendo mucho de muchas cosas y nos enfrentaban a... Y tú dabas tu mayor esfuerzo, ¿no? O sea, y además no nada más hacías algo y ya, qué bien. Siempre hay alguien que supervisa, siempre hay alguien que está más allá de...
que Exacto. tiene una visión más Exactamente, amplia, ¿sí? no nada más mandan a los practicantes y ya eso fue todo, amigos, ¿no? Ellos no mandaban a los electrochoques ni a los baños de agua helada, no, eso lo hace... Había alguien que tomaba la decisión de hacerlo y ellos exactamente. generalmente lo supervisaban o veían o aprendían de las reacciones que tenían. Pero eso es sin querer dar un mensaje distinto. Yo decía hace rato, os voy a platicar algo, que no todo lo nuevo es bueno. La tendencia actual es que ahora hay que aprender la cirugía en los Sí. En la realidad virtual. en la realidad virtual. Me parece muy bien. Un país como el nuestro, donde abres el buró y ya sacas tus HoloLens, claro, y sacas y tienes y tienes internet de 6G y todo lo demás. Unas computadoras que rompen la velocidad de la luz, o sea. Probablemente pudiera ser, pero ese no es en sí el problema. Por allá vamos, pero hay habilidades y destrezas que tienen que tener los especialistas. los médicos, sí. y probablemente quisiera ir a otras áreas, pero como no las conozco, no quiero meterme en ellas. Ahora hay unas tablas bien padres que sirven para que aprendas a suturar. Tiene una textura que parece piel. Ay, qué padre. Órale. ¿Sí? Órale, sí, exactamente. Entonces, el sutura. ¿De acuerdo? Ok, ya suturaste. Ya sabes suturar. Eso es la punta del iceberg. Sí. ¿Por qué? Suturar una herida sin importar su origen no es resolver el problema. ¿Sí? Hay un sinnúmero de cosas que tú tienes que ver. ¿De acuerdo? Pero el que tú veas cómo cicatriza una herida, la cuides y la veas y digas, por haberle echado prisita, mira qué fea se le hizo, mira, ya se desentó, ya esto, ya lo otro. O sea, eso. La pieza de piel de plástico texturizado nunca te va a dar eso. No. Jamás te lo va a dar. Hacer una artroscopía por realidad virtual es muy padre. El bíceps está donde tiene que estar, el tríceps está como tiene que estar. Y no siempre es así. Todo está Mejor de los todo está casos. como tiene que estar. Sí, sí. Te presentan siempre ¿De el acuerdo? mejor de los casos. Y luego están empezando a meter patología, pero cuando te meten o sea, le falta mucho desarrollo a eso. Ya quisiéramos tener en los simuladores la misma calidad que tienen algunas animaciones, ¿no? Sí. Algunos animes. Sí. Esa es la... No paga igual. No, pues obvio, Para no. los que piensan que la medicina es... No. Tampoco. No paga igual Que el anime. que el anime, ¿de acuerdo? O no hay la misma pasión en los creadores, ¿no? En los Pues sí, programadores también. eso puede ser. Que el futuro No deseche todo lo del pasado. no deseche todo lo del pasado, ¿no? No, y estoy completamente de acuerdo. Hay cosas que simplemente se pueden hacer de una manera... Bueno, se tienen que hacer a la antigüita, como tal. En mis clases de osteología, me acuerdo que lo primero que tuvimos que armar es uno de esos huesos de Halloween. De esos esqueletos de Halloween que de hecho todas las costillas te las tiene pegadas, no tienes que hacer nada más. Torso, cabeza, brazos, ya estuvo. Y de ahí no aprendimos nada. Hasta que ya Aprendieron a armar un juguete. aprendimos a armar un juguete. Hasta que ya al pasar del tiempo nos empezaron a soltar los huesos de verdad y todo. Y mi examen final fue armar un maya de hace 1700 años. El desgraciado estaba hecho arena. No sabíamos, las falanges las tenía a la mitad por lo mismo de el tipo de estrato que tiene la tierra de los mayas, pues te deshace los huesos. Aparte de tratarlo con sumo cuidado, que es también algo que tienes que aprender y de respeto por lo mismo de que fue una persona, te enseña a que no siempre en un contexto arqueológico vas a tener el acceso a los mejores materiales. Como decía Héctor, te vas a encontrar con cosas que dices, madre mía, pues, ¿cómo vas a hacer esto? Al final le terminamos poniendo las falanges de los pies en las manos, ¿sabes?
los cirujanos de mano lo hacen. Sí. Y cobran una lana por eso. O sea, me parece bien. No, yo a lo que voy es exacto. No hay que satanizar. Exactamente. Hay que analizar. La Castañeda puede ser uno de los momentos menos luminosos de la medicina, psiquiatría. de la medicina y específicamente de la psiquiatría en México, pero no deja de ser parte de la historia y no deja de haber generado a muchos de los grandes psiquiatras que vinieron después. Fueron impregnados por eso. Ahora sí que aprovechar y en vez de andar juzgando, aprender de ello. Claro. Yo creo que es lo que hay que hacer. Hay cosas que... Yo me dedico a la reconstrucción articular y una de las definiciones de la reconstrucción, la mejor definición de la reconstrucción articular es que es la parte de la cirugía que busca en la historia de la tecnología lo necesario para incorporarlo en el tratamiento de un paciente. En la actualidad, en la reconstrucción de hombro, a nivel mundial se usan técnicas que se usaban hace 50 o 60 años. Porque van a generar el mejor resultado. Pero que con los gadgets actuales, Exactamente. sí, lo que les faltó a los cirujanos de aquel tiempo era el armamentario. La idea era la correcta. ¿De acuerdo? Sí. Y muchas de esas medidas son más efectivas y más duraderas que las nuevas ideas basadas en los gadgets. Sí. Y de eso prácticamente en todo, en casi todo podíamos aplicarlo, ¿no? A la arquitectura, a muchas cosas, ¿no? Sobre todo en todo aquello en lo que la física juega un papel preponderante, nos estamos dando cuenta, o se han dado cuenta, que lo viejo no necesariamente era malo. Y un concepto en la actualidad es que lo viejo es malo y lo nuevo es bueno. Y si pusiéramos porcentajes, yo sería muy temerario y diría que cerca del 80% de lo nuevo y por lo menos un 70% de lo viejo es lo que tendríamos que de unos desechar. El 80% de lo nuevo es malo, muy malo. Y el 70% de lo viejo sigue siendo muy vigente en el contexto actual. ¿Sí? Y ahí sí, saquemos eso de ese contexto donde estaba limitado y traigámoslo al presente, donde el contexto o donde el escenario crece. Exactamente. Y se tienen más recursos para poderlo hacer. Exacto. ¿De acuerdo? Son cosas que son a veces difíciles de entender. De que uno de los problemas en la actualidad, y por lo que muchas veces en los webinars, en los podcasts, en toda esta serie de cosas, hay mucha frustración, es porque ninguna de estas herramientas sustituye el viejo, muy viejo, ancestral proceso de razonamiento. Sí. Completamente de acuerdo. Sí, ese es ahí donde viene el problema, ¿no? Tú tienes que, te digo, ¿no? O sea, eso fue la Castañeda, pero la Castañeda dio cosas muy buenas. Sí, dio cosas, o sea, no la Castañeda. Floresta dicen que Floresta, dicen la leyenda que la terapia electroconvulsiva fue la que hizo que no volviera a escribir Juan Rulfo, lo cual, siendo un fanático de Juan Rulfo, pues sí me llega y me cuestiona, me duele y me cuestiona decir, híjole, a la cual ese es uno de los casos en los que no le debían de haber dado ese tratamiento para el proceso depresivo que aparentemente tenía, porque además nadie sabe bien que tenía Juan Rulfo, no más que su psiquiatra y sus familiares más cercanos. ¿De acuerdo? O su neurólogo. Pero eso es así que pues la Castañeda forma parte así. El corolario forma parte de la historia de la medicina de este país. Exacto. Y fue tan malo o tan bueno como lo fueron los demás manicomios en el resto del mundo. Exacto. Ciertamente. Palabra que ya no se usa.
Es políticamente incorrecto. Sí, A ver, políticamente pero incorrecto. explícame un poquito esto, ¿por qué se volvió políticamente incorrecto este uso de Del la término palabra? manicomio. Del término manicomio. Porque se vinculó esencialmente a la fase oscura de la psiquiatría, Ya. ¿sí? A donde se sabía muy poco, donde todo el conocimiento de los mediadores neuroquímicos se desconocían, se presumían, pero se desconocían. O sea, si Kepler fue capaz de planear y de soñar y pensar tantas cosas, antes de que tuviera todos los elementos para hacer, antes de que tuviera un Hubble para que le dijera dónde estaban las cosas, ¿de acuerdo? Pues lo mismo que pasó con la psiquiatría. Con la psiquiatría empezaron a entender que si había un fármaco, pues ese fármaco tenía que hacer algo sobre las sustancias químicas, actuadas sobre producción o inhibición de sustancias químicas. Entonces deberían de existir las sustancias químicas y debería tener un efector y un receptor. Y empezó, fueron parte de un proceso, pero entonces fue la parte oscura, ¿no? La parte donde, si lo vemos de una manera sin ningún tipo de maquillaje, se producía mayor agresión. ¿Sí? Y tal vez no resultados, o los resultados que se esperarían. ¿Sí? Pero era un proceso. ¿Sí? Y había evidencia, la evidencia de ese... Porque hay que tomar en cuenta que la evidencia de hoy, el concepto de evidencia de hoy, no es el mismo concepto de evidencia científica que había hace 40 años o hace 100 años. ¿De acuerdo? Hoy, ¿sí? No, hace finales del siglo XX, la evidencia era todo aquello que emanaba de producto de una gran cantidad de procesos de razonamiento y replicación y una magnificencia del método científico expresado en su mejor forma para llegar a una verdad. Hay un grupo de gente, de personas en el mundo, yo me he sumado a esos grupos, ¿de acuerdo?, donde creemos que esa es la mejor manera de estar vendiéndoles paletas enchiladas a los niños, ¿de acuerdo? Que no les aportan nada y nada más les tienen con la cosa ahí en la boca. Es una manera elegante de darle a tole con el dedo a las personas. ¿Por qué? Porque es evidente, ¿sí?, que mucha de la evidencia en el concepto actual, ¿sí?, está tan cuchareada, tan manipulada, en esa situación de perfección, ¿de acuerdo?, que la realidad los está llevando. Y te pongo un ejemplo base. El último grito de la moda en los desgarros masivos del mango de los rotadores, que es lo que rota, es eso, lo que hace esto. No esto, muchos ortopedistas dicen que hace esto. No hace eso, lo hace el deltoides. ¿Qué hace esto? ¿De acuerdo? Esto es lo que hace el mango rotador. Es la reconstrucción capsular superior. Y vuelvo a lo mismo, los burjasitos con patas y los japonesitos de sushi se van a enojar, ¿de acuerdo? Pero, sí, la técnica sale en el 2007, 14 años. En 14 años hay más de 30 formas diferentes de hacerlo. Lo único que quiere decir eso, por más estudios que les pongas nivel 1, por más estudios que les pongas de alto nivel de evidencia, que no sirve. Sí, porque son demasiados, ¿no? ¿Sí? O sea, sirve cuando empiezas a cambiarla para cada paciente. Entonces lo que estás haciendo es haciendo reconstrucción. Y la idea de Mijata y la idea de Burkhardt, la idea de generar, como se hace en la medicina americana y el Seguro Social, dice, todos los de tos aquí, todos los de aquí, todos los de desgarro de mango masivo, todos los de desgarro de mango chiquito, todos los de mediano, y a esto les hago esto, a esto les hago esto, a esto les hago esto, a esto les hago esto. Eso se ha caído. Entonces, el concepto de evidencia ha variado mucho, pero la realidad es que la medicina se mueve por evidencia. Dura, ¿sí?, no tan dura, cuestionable, apenas rayando en evidencia, ¿de acuerdo? Pero así se mueve.
¿sí? Un gran cirujano inglés decía que las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Nada más. Qué fuerte, ¿no? Nada con más razón realmente. Y hablando de todo, de la medicina y de todo, ¿no? Sí. Las verdades de hoy son las mentiras. Y eso es lo que pasó con la Castañeda. Así hay que verlo. En su momento esa era la verdad. Y el conocimiento que se tenía. Y el conocimiento que se tenía. Era el nivel de evidencia que se tenía. Y ahora, el tiempo es un maldito. Es un juez que no acepta mordidas. ¿Sí? Y que no usa tapabocas. ¿De acuerdo? Ni se muerde la lengua. Ya lo dijo el tipo de Juárez. El santo patrono de Juárez. El santo patrono ¿Pero qué necesidad? Pero qué necesidad. Ok, pues muchas gracias. O sea, yo creo que expusiste exactamente lo que queríamos escuchar para cerrar lo de la Castañeda, que sí, al hacer toda la investigación y al escuchar diferentes, porque escuché en lo personal muchos documentales y muchos episodios de diferentes podcasts, me quedaba yo con esa sensación y con ese mal sabor de que es que no eran médicos, ¿no? Es que eran personas que nada más ahí los trataban y los manejaban y hacían... Muy sesgado, ¿no? Ajá, entonces esa impotencia, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas no es mi área, es la tuya, ¿no? O sea, tú tienes los elementos. Y el coraje que se desprende de una situación que no es así. O sea, no lo expuesto, o sea, lo que podía sacar en ese sentido de los diferentes lugares en donde investigué, es que esa parte era una mentira. Y es algo que tú le estás dando a otras personas y que entonces esa ignorancia de la que ya se habló va creciendo. Y la idea es que no, que disminuya, que manejemos el conocimiento. Entonces, por eso la idea de invitarte para que tú nos pudieras ampliar toda esa información y darnos la luz que nos estaba faltando para poderla transmitir. Así que, muchas gracias. Te agradecemos tu visita. Está bien. Para hablar de otra cosa que no necesariamente sea ortopedia. Exacto, ¿ya ves? 2 veces has estado aquí y no has hablado realmente de ortopedia. Estamos hablando de otras cosas. Sí. Ahora falta que lo traigamos para hablar de fantasmas. Exacto. Tú tienes una amplia experiencia en ese campo y no quieres. No. Ok, bueno, pues entonces esto sería todo. Pero antes... no olviden No darle like. No denle. Por favor. No olviden en darle like, en suscribirse, en comentar, en activar la campanita y en escucharnos por Spotify. Exactamente. Entonces, ahora sí, eso es todo por hoy en su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale Valero. Estuvo con nosotros Fernando. Y yo soy Octavio. Y eso es todo. No hubo Misha. Perdón, hoy no hubo Misha. Cuídense, que estén bien y nos vemos la siguiente semana. Y él se sigue matando.